enfermedad, vamos a presentar el tema de hoy, que es la enfermedad del Parkinson. Nuevamente vuelvo a recalcar, si tienen dudas, preguntas, háganlas saber. ¿Listo? Interrúmpanme durante la clase, yo lo atiendo. ¿Listo? No al final, durante la clase virtual. ¿Listo? Encienda su micrófono y pregunte directamente. No por chat no me sale la parte de chat. Mejor sería directamente con el audio. ¿Listo? Y participen. Eso me gusta, que todos ustedes compriman su conocimiento en uno solo y tengamos todos una sola vista, ¿no? Entremos todos en confianza aquí, en esta tarde, para las cosas de medicina, que es lo que es la enfermedad del Parkinson. Muy bien, entonces voy a empezar a compartir pantalla. Dudas que tengan, nuevamente vuelvo a recalcar, pregunten. ¿Listo? Yo no me hago ningún problema. Voy a empezar aquí a compartir. Bien. Y lo importante es eso, que participen. Tengan sus apuntes a la mano. Cualquier duda, nuevamente la hacemos saber en la clase. ¿Listo? A la distancia. ¿Se ve la pantalla? ¿Me confirman, por favor? Sí, se ve, Axel. Perfecto. Bueno, me presento a todos. Yo sé que algunos me conocen, algunos son mis alumnos, algunos son mis compañeros de clase, otros son de otros lugares que nos ven. Me presento, yo soy el auxiliar Andrés Rivas, estudiante de la carrera de Medicina en la Gabriel René Moreno, en Santa Cruz, Bolivia. Soy auxiliar también en la materia de anatomía, embriología, histología, patología, parasitología, semiología médica, que eso se avanza en tercer año, y cirugía general, cirugía 1, ¿no? Técnicas quirúrgicas. Entonces, esa es mi presentación para darles a conocer de lo que es la enfermedad del Parkinson, de la mejor manera posible. Me he preparado lo suficiente para darles este tema, también con la práctica que uno tiene en el hospital de los pacientes, y también con los libros que uno lee y con los congresos que uno mismo asiste. Todo eso es un conocimiento, lo hacemos y lo presentamos. Lo importante es que lo que nosotros aprendamos lo demos a conocer. Eso es lo importante. Lo que ustedes aprendan acá, la den a conocer a otros de sus compañeros, a otros colegas médicos. ¿Listo? Entonces lo importante aquí es compartir esta información, no quedarse callado, ¿no? Y lo que voy a hacer yo en esta tarde es compartirles esta información que yo aprendí de unos congresos, al leído, de la práctica diaria, de lo que es de lo que son las bibliografías oficiales que hay, la actualización de la enfermedad del Parkinson. Entonces, vamos a ir una vista completa y entera de lo que es la enfermedad del Parkinson. Voy a empezar a grabar la pantalla y vamos a darle con todo. Muy bien, entonces el tema de hoy, de esta tarde, va a ser la enfermedad del Parkinson. Una enfermedad, la verdad, común a nivel neurológico. Es una enfermedad neurodegenerativa. ¿Qué significaría neurodegenerativa? Que me va acabando con las neuronas del cerebro. ¿Pero será de que de todo el cerebro? Pues en unos momentos vamos a responder esa pregunta. ¿Será que la enfermedad del Parkinson afecta a todo el cerebro? ¿Será que afecta a toda la corteza cerebral? ¿O se limita a un lugar o se limita a distintos lugares? Entonces nosotros sabemos que el cerebro está compuesto por neuronas, ¿no? Y por neuroglias, y entre otras células. Entonces, aquí la enfermedad del Parkinson va a afectar directamente a las neuronas. Entonces, demos por inicio este tema tan interesante en conmemoración, como les dije, al Día Mundial del Parkinson, de la enfermedad del Parkinson. Vamos entonces a iniciar con el concepto. Siempre es bueno iniciar con el concepto. ¿Qué es lo que yo les quiero transmitir en esta tarde? Y es lo mejor ustedes tienen que tener en su cabeza.
el concepto es lo siguiente. ¿Qué es la enfermedad de Parkinson? ¿Ya? Es un síndrome clínico. Yo aquí quiero que ustedes me respondan. ¿Qué significa síndrome? Cuando estamos hablando aquí en medicina. ¿Qué es síndrome? Es un conjunto de... Signos y síntomas. Excelente. Un paciente con esta enfermedad tiene un conjunto de signos y síntomas. ¿Listo? Tiene signos y síntomas. Signo es algo que yo puedo ver en el paciente. ¿Ya? Signo es algo que yo puedo ver. Pero síntoma es algo que el paciente lo refiere. Entonces, en esta enfermedad, como es un síndrome clínico, compuesto por signos y síntomas, que ahorita vamos a ver cuáles son, está caracterizado por rigidez muscular. Estos pacientes con esta enfermedad tienen rigidez, hay una rigidez, sus músculos están bien tensionados. ¿Listo? Rigidez muscular. Hay temblor, un temblor fino. Ya lo vamos a ver más ratito. Y contiene bradicinesia. Rigidez, temblor, bradicinesia. Esos tres, noten bien eso. Con esos tres que tenga mi paciente, yo ya tengo que pensar en un síndrome parkinsoniano. Ya, anótenlo bien eso. Si yo veo en mi paciente rigidez muscular, veo también temblor y veo también bradicinesia. ¿Qué significará bradicinesia? ¿Qué me puede decir qué significa bradicinesia? ¿Qué es esta palabrita? Brady, lento. ¿Brady qué? Brady o poco, cinesia, dice acá. ¿Qué significaría bradicinesia entonces? Médica. Rigidez, temblor y bradicinesia nos dice aquí la mente. Incluso no puedo hablar. Alteración de los reflejos posturales. Entonces, esta triada que están viendo ustedes acá, rigidez muscular, temblor y bradicinesia, se llaman síntomas cardinales de la del síndrome parkinsoniano. No es lo mismo, esto aquí quiero que anoten bien, no es lo mismo un síndrome parkinsoniano o un parkinsonismo que la misma enfermedad de Parkinson. No es lo mismo. ¿Ya? Anoten bien eso. No es lo mismo cualquier persona que esté temblando, así que tenga rigidez, no quiere decir que tenga la enfermedad de Parkinson, sino que tiene un síndrome parkinsoniano. Entonces, cuando ustedes sean médicos generales, y seamos médicos generales, viene el paciente desde la puerta del hospital, entra, y temblor, rigidez muscular, enfermedad del Parkinson, ¿qué van a poner ustedes? Que el paciente tiene rigidez muscular, temblor, bradicinesia. Esas tres cosas tienen. ¿Será que van a poner ustedes enfermedad del Parkinson? No, tienen que ustedes poner síndrome parkinsoniano. ¿Ya? En su historia clínica. ¿Por qué? Porque todavía no están teniendo el diagnóstico definitivo. Esto de aquí que el paciente venga a la primera consulta, que venga con rigidez, con temblor, con bradicinesia, no significa que tiene la propia enfermedad del Parkinson. No significa eso. Lo importante que hay otras enfermedades que también producen rigidez, temblor. Ese conjunto de signos y síntomas, de los síntomas cardinales, que es la rigidez, temblor y bradicinesia, ¿dónde lo vemos? Lo vemos en el síndrome parkinsoniano. O parkinsonismo, que es lo mismo. ¿Ya? Entonces, hay parkinsonismo primario, secundario y parkinsonismo atípico.
y esto quiero que lo tengan bien en su cabeza, bien centrado, bien adentro. ¿Listo? Que no es lo mismo la enfermedad del Parkinson que un síndrome parkinsoniano. Entonces el parkinsonismo primario viene a ser lo que es la propia enfermedad de Parkinson. Anoten bien, que es de lo que estamos hablando hoy. El parkinsonismo secundario son síntomas similares. ¿Cuáles son los síntomas cardinales, chicos, que les estaba diciendo hace rato? Este parkinsonismo secundario tiene síntomas cardinales. ¿Cuáles son esos síntomas cardinales que tiene el parkinsonismo secundario? ¿Cuáles son? A ver, ¿cuáles son los síntomas cardinales del parkinsonismo para que nosotros digamos, este paciente tiene parkinsonismo? ¿Cuáles son? Rigidez muscular, temblor y bradicinesia. Excelente, rigidez muscular, temblor y bradicinesia. ¿Qué significa bradicinesia? Poco movimiento. Eso, muy bien. Disminución de los movimientos lentos. Eso es lo que me llama la atención a mí. Este paciente tiene movimientos lentos. Entonces, hasta aquí espero que se quede bien claro. Que no es lo mismo decir enfermedad del Parkinson que decir parkinsonismo o síndrome parkinsoniano, es distinto. ¿Ya? Y el síndrome parkinsoniano primario o parkinsonismo primario viene a ser recién la enfermedad de Parkinson. El parkinsonismo secundario, que también tiene los síntomas cardinales al igual que el primario, puede ser causado por un ACV, puede ser causado por un tumor cerebral, por un trauma de cráneo. Entonces, por fármaco, entonces tiene otro origen. Sin embargo, un parkinsonismo atípico, por ejemplo, la enfermedad de Wilson, bloqueos supranucleares, atresia multisistémica o atrofia multisistémica. Entonces, hay varias enfermedades que producen este parkinsonismo atípico, secundario y primario. Secundario y atípico. Ese es otro tema, ese es un tema más largo todavía, que no quiero que en esta noche ustedes solo aprendan, ¿no? Es largo ese tema de síndrome parkinsoniano atípico y secundario, como dice acá. Son temas largos que no quiero tocar. ¿Nos vamos a centrar en cuál de estos tres? ¿En cuál de estos tres cuál de estos tres nos dice que es enfermedad del Parkinson? ¿Primario, secundario o atípico? ¿Cuál de esos tres nos dice que es la enfermedad del Parkinson? La de acá, la que estamos viendo. El primario. Bien, parkinsonismo primario. Este de aquí es la enfermedad de Parkinson. Con ese concepto inicial, que la enfermedad de Parkinson es un síndrome clínico, ¿no? Caracterizado por rigidez, temblor, bradicinesia y algo que le adiciona más a la enfermedad del Parkinson, que es alteración de los reflejos posturales. El paciente va a tener una posición extraña y más adelante lo vamos a ver. ¿Listo? Paciente con posición extraña. ¿Listo? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Y miren, ¿qué más tiene la enfermedad de Parkinson? Miren acá. Esta es una vista superior de un corte transversal del tronco encefálico. Este es el tronco encefálico. El tronco lo han cortado a la mitad, ¿no? Y aquí en el centro, mire, de una persona sana, voy a poner aquí con S, de aquí, todo este tronco, y me digan ustedes qué se llama esta parte de acá. Todo esto aquí, ¿cómo se llama? Todo esto, ¿cómo se llama? Y ahí está en el centro del acueducto mesencefálico de Silvio, miren.
¿Cómo se llama esta estructura anatómica que estamos viendo ahí en pantalla? ¿El ¿Se llama? mesencéfalo? Lo mismo, el mesencéfalo. Y acá hay una sustancia, ¿no? Una sustancia oscura que se llama sustancia negra. Derecho e izquierdo. Lado derecho, lado izquierdo. Se llama sustancia negra. ¿Listo? Y esta sustancia negra, chicos, es la que se encarga de secretar altas cantidades, exactamente su pars compacta, porque no se olviden que se divide en dos porciones, ¿ya? Anoten bien esto, chicos, es importante. Esa parte negra que ustedes están viendo ahí, en esa imagen, esa parte oscura, aquí, esta parte oscura de acá, se llama sustancia negra, y tiene dos porciones. Una porción ventral y una porción dorsal que también se llama porción compacta. Anoten bien eso, porción compacta. La porción ventral secreta GABA, que es el ácido GABAaminobutírico. Y la porción dorsal, que también se llama porción compacta, produce dopamina. Ahora, ¿qué nos dice el concepto aquí de la enfermedad del Parkinson? Es una enfermedad en la que se degenera la sustancia negra en su porción compacta. ¿Cuál de esas dos partes que yo les nombré es la porción compacta, chicos? ¿La que secreta GABA o la que secreta dopamina? ¿Cuál de esas dos es la porción compacta? ¿La que secreta GABA o dopamina? Dopamina. Muy bien, la porción dorsal o compacta. Esa secreta dopamina. ¿Listo? Y esa es la que mayormente se degenera en la enfermedad del Parkinson. ¿Listo? Esa se degenera, no en los otros, de aquí que vamos a ver, no, sino en el que les llama la atención, que les da curiosidad. Diferencia este con este. ¿Qué les da curiosidad a ustedes? ¿Será que hay sustancia negra una es la coloración, muy bien, destrucción de la sustancia negra, principalmente de su porción compacta, que es la porción dorsal. Y ahí se encuentran en esta parte negra del mesencéfalo, se encuentran células que se llaman células dopaminérgicas, que secretan dopamina. Y en la enfermedad del Parkinson, esas células o esas neuronas dopaminérgicas están destruidas, miren cómo se ve acá. Muerte de las células dopaminérgicas de la sustancia negra. Ese es el recuadro o el reparo anatomopatológico, si es que les preguntan a ustedes, ¿cuál es la principal reparo anatomopatológico que podemos encontrar en la enfermedad del Parkinson? Es destrucción de las células o de las neuronas dopaminérgicas de la porción compacta de la sustancia negra. Ese es el reparo anatomopatológico. Epidemiología. Y antes de irme aquí, les pregunto a ustedes, ¿la porción dorsal secretaba dopamina o porción compacta? ¿Será que ahora lo va a hacer?
¿Será que ahora va a producir altos niveles de dopamina? ¿Qué creen ustedes? No. NO, no va a haber dopamina. Y entonces, y esto les voy adelantando, en vez de subirse la dopamina, va a bajar dopamina, aquí con D, en la sangre, en todos los tejidos, en todos nuestros músculos, se va a bajar los niveles de dopamina, porque no hay dopamina, mire, se ha destruido el núcleo de la sustancia negra. Pero va a subir, ¿quién? ¿Qué molécula va a subir? A ver, ¿quién se la sabe? ¿Qué sustancia va a subir? Se elimina dopamina, pero ¿quién se va a aumentar por los cielos? ¿Cuál? ¿Qué neurotransmisor, aparte de la dopamina, se bajó la dopamina, pero ¿cuál neurotransmisor se va a elevar? Y va a producir el famoso temblor. ¿Cuál, chicos? Vamos. GABA. Manacancho. ¿Qué molécula es esa? CH. Estas son sus abreviaciones. ¿Cómo se llama esta abreviación? Acetilcolina. Eso. Acetilcolina va a estar por los cielos. Ya que no va a haber dopamina. ¿Quién lo regule? ¿Y qué hace la acetilcolina en los músculos, chicos? Estimula. Y por eso vamos a tener el famoso temblor. ¿Listo? Eso lo vamos a ver más adelante. Pero auxiliar, usted me está diciendo bradicinesia también, que es disminución de los movimientos, pero esta acetilcolina aumenta los movimientos. Lo vamos a ver en unos momentos. ¿Listo? Para entender muy bien la fisiopatología de la enfermedad de Parkinson y su tratamiento, cómo lo manejamos a estos pacientes, que es complicado manejarlo. No es un juego manejar a estos pacientes. Se debe a unos tratamientos multidisciplinarios. Epidemiología. Ocupa el segundo lugar en las enfermedades neurodegenerativas. ¿Quién es el primer lugar, chicos? ¿Cuál es la enfermedad neurodegenerativa más frecuente en el mundo? La primerita. ¿Cuál es la primerita? La esquizofrenia. Es la enfermedad. No. Esa es una condición psicopatológica o psiquiátrica que es producida esa. No es primaria, es secundaria. Ocupa el segundo lugar, entonces. ¿Cuál? Alzheimer. Alzheimer. El Alzheimer es el primer lugar, chicos. Anoten bien eso. Alzheimer. ¿Y qué es lo que es la enfermedad del Alzheimer? Es una atrofia cerebral. Se atrofia el cerebro. Se hace más pequeño el cerebro, eso me quiero decir con atrofia. Sin embargo, aquí en la enfermedad del Parkinson, no se atrofia al inicio, como la enfermedad del Alzheimer, no se atrofia, pero sí se destruye la sustancia negra. ¿Listo? Entonces, ocupa el segundo lugar en las enfermedades neurodegenerativas. Su prevalencia aumenta con la edad, mientras más uno esté con la tercera edad, esté más viejito, en la quinta, sexta década de la vida, pues va a haber mayor prevalencia de la enfermedad. Por ejemplo, en pacientes varones es más frecuente que en pacientes mujeres. En varones de 2 a 1, como 2 varones y de 2 varones tal vez una mujer se puede, digamos, 2 a 1, ¿no? Más frecuente en varones que en mujeres. Mientras 2 varones están afectados de esta enfermedad, una mujer va a estar afectada. O sea, es más frecuente en varones, en resumen. La edad en que se puede presentar esto es importante. Es entre los 50 y 70 años. ¿Ya? Con una media que se llama 65 años. Esa es la tasa media por la cual los pacientes pueden presentar esta enfermedad. Si les preguntan a ustedes, cualquiera en su examen, por ejemplo, le dice la tasa media por el cual se presenta la enfermedad de Parkinson es 65 años. No se olvide, la tasa media. Y el intervalo es entre 50 y 70 años que se presenta la enfermedad de Parkinson. No estamos lejos, ¿no? Si se inicia antes de los 40 años, esta es pregunta de examen importante, chicos, muy importante. Si se presenta antes de los 40 años, la enfermedad del Parkinson, porque no es normal que una persona, un joven, tenga la enfermedad del Parkinson, un joven, digamos, como nosotros. No es normal. Y si mi paciente tiene eso, pensamos en una causa genética, por ejemplo, en pacientes que tienen
alteraciones del gen Parkinson. Si les preguntan en su examen, este es el gen Parkinson. El que se encarga de que un joven tenga Parkinson. También se llama parkinsonismo juvenil. ¿Ya? Antes de los 40 años, incluso 20 años, 30 años se ha visto. Parkinson precoz también se llama. ¿Ya? Es por el gen Parkinson. Y tiene distinto tratamiento que la enfermedad del Parkinson en pacientes adultos mayores. Esto tiene distinto tratamiento y ahorita vamos a ver eso. ¿Hasta ahí se entendió? ¿Alguna pregunta que tenga, alguna duda? Si es que se me cortó igual el audio, me van a confirmar, me van a avisar, ¿ya? Porque a veces se corta. ¿Una pregunta? Bien. Y les voy adelantando esta parte de aquí, miren. Esta es una PET. ¿Ya? Lo vamos a ver más adelante de qué trata el PET. Miren cómo se ve aquí. Unos lugares, este es normal y este es patológico. Lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver la etiología. ¿Por qué habrá enfermedad del Parkinson? ¿Qué será? ¿Por qué habrá esta enfermedad? ¿Quién es el que lo causa? Tenemos que pensar en dos factores principales que promueven el desarrollo de la enfermedad. Por eso se llama etiología, la causa de la enfermedad del Parkinson. ¿Cuáles? Pensamos en dos componentes, factores genéticos y factores ambientales. Genéticos y ambientales. Normalmente se ha visto que la combinación de un factor genético con un factor ambiental va a desarrollar la enfermedad. Uno mismo o solito el factor genético no puede. Tiene que estar acompañado de un factor ambiental y viceversa. Ahora, ¿cuáles son los factores genéticos? ¿Ya? Ahorita vamos a ver todo esto de lo que son las mutaciones del gen, por ejemplo, de la alfa-sinucleína, el LRK2, son causantes de la forma autosómica dominante del Parkinson, es la forma más frecuente de la enfermedad del Parkinson, por causas genéticas. En pacientes mayores de la tercera edad, es por esta causa. Acumulación de alfa-sinucleína y el gen LRK2. Esa es la causa principal y más frecuente autosómica dominante, dice, que domina en un sexo. Mutaciones de los genes, por ejemplo. Hay también otros que son el gen Parkin, PIN1, originan formas recesivas, o sea, no es tan frecuente. Y mutaciones del gen glucocerebrosidasa. Si yo me pongo a hablar todo este tema de los genes, es un tema, una clase entera para darle a entender sobre esto. El gen GBA va a hacer la producción de alfa-sinucleína, etcétera, etcétera. Varias cosas que prefiero no mencionar hoy, porque eso es otro tema. Esto es un tema más largo. Genética de la enfermedad del Parkinson se va a llamar el tema, ¿no? Ese es otro tema. Pero ya los voy mencionando que tienen causas genéticas y el principal, ¿cuál es? Alteración de la alfa-sinucleína y el RRK2. Son los principales causantes de la enfermedad de Parkinson de manera genética. Anoten bien eso. Los otros, infrecuentes. Factores ambientales. Exposición, por ejemplo, a plaguicidas, ¿no? Importante eso. Una persona que esté en exposición constante con plaguicidas, imagínense, va a tener y puede desarrollar la enfermedad. Vivir en zonas rurales, alejados de la ciudad, se ha visto que son los más tendientes a tener la enfermedad de Parkinson. Beber agua de pozo, se piensa, pero no es seguro. El más importante es este, chicos. El consumo de drogas que contienen MPTP. ¿Ya? Este es el más frecuente. ¿Ya? Por ejemplo, pacientes que toman o consumen heroína o una sustancia similar a la heroína contiene este compuesto.
dejo para que ustedes puedan investigar. Pongan ustedes drogas que como se unen, se juntan y provocan un mecanismo de doble golpe. Ambiental hacen la enfermedad. Pero si solamente hay factor genético, entonces ni idea se desarrolla la enfermedad. Aunque últimamente, ya noten bien esto, escuchen bien esto, se ha visto que el consumo excesivo de plástico, anoten bien lo que les estoy diciendo, el consumo excesivo de plástico, ¿sabían ustedes que nosotros consumimos plástico? Ustedes consumen plástico. Y el aumento de consumo hoy en día, ya que varios alimentos están incluso siendo modificados con plástico incluso, el consumo de plástico produce la enfermedad del Parkinson y Alzheimer, que son las dos principales causas de enfermedades neurodegenerativas en el mundo. Ahora, ¿por qué estarán en ascenso? ¿Por qué estarán en aumento esos casos? Entonces, pónganse a pensar. Según estudios, se ha visto que hay esa posibilidad. Más no lo dicen seguro, o sea, no lo confirman, pero hay esa posibilidad. Pacientes con consumo de plástico. Ya sean las golosinas hechas de plástico, o cuando nosotros ponemos algo caliente en una superficie de plástico. Esas pequeñas moléculas de plástico se desprenden y se van a nuestro organismo con un intestino hiperpermeable. Ese ya es otro tema, ese es un tema más que se puede hablar mucho de ese tema, pero no lo voy a hablar el día de hoy porque simplemente lo voy a mencionar. ¿Listo? Pero es un tema interesante que hoy en día necesitamos saber para evitar ese tipo de complicaciones de la enfermedad del Parkinson. Entonces, yo les decía, para que se forme el mecanismo, para que se desarrolle la enfermedad, chicos, yo necesito un mecanismo de doble golpe. ¿Qué significa ese mecanismo de doble golpe, chicos? Vamos. ¿Qué significa ese mecanismo de doble golpe? ¿Qué significa? Que mi paciente tenga ¿qué? Tenga factores ambientales, ya sea que tenga uno de estos, ¿y qué más? Eso. Sí o sí tiene que tener esos dos para que se haga el mecanismo de doble golpe y se desarrolle la enfermedad. Si no tiene eso, no se desarrolla la enfermedad. ¿No? Muy bien. Sacado de medicina interna de Harrison. Esta parte aquí, muy importante, para que se desarrolle la enfermedad. ¿Listo? ¿Alguna pregunta que tengan hasta ahí? Siento que quieren preguntar. ¿Una? Consumo de tabaquismo, estos pacientes, y consumo de antagonistas de calcio son factores protectores para que no tengan en su vida la enfermedad del Parkinson. ¿Listo? Y esto me lo han preguntado a mí en un congreso. ¿Cuáles son los factores protectores epidemiológicamente que se ha visto que produce protección contra la enfermedad del Parkinson? Es el consumo, pacientes que consumen cafeína, tabaquismo, AINES y pacientes que consumen antagonistas de calcio, fármacos antagonistas de calcio, diltiazem, entre otros, ¿no? Antagonistas de calcio. Entonces, ¿por qué será que el consumo de antagonistas de calcio me puede mejorar? Anoten bien esto, chicos, y se los voy a repetir esta vez. Miren, en un paciente joven, normalmente los conductos para la estimulación de las neuronas dopaminérgicas se estimulan por sodio. Ya, eso es lo que dice la teoría. Y cuando uno envejece, los receptores que hay en las células dopaminérgicas, los receptores que hay en su superficie, ya no son por sodio, ahora van a ser por calcio. Y ustedes saben que el calcio, cuando se entra dentro de la célula,
y se acumula mucho calcio dentro de la célula. ¿Qué es lo que pasa con la célula, chicos? A ver, patología. ¿Qué pasa si hay mucho calcio en nuestra célula? No se olviden la mnemotecnia que yo les hago siempre a los alumnos. Le digo, calcio malo. Calcio malo. ¿Por qué malo? Cuando entra dentro de la célula y hay muchas concentraciones de las neuronas dopaminérgicas, en este caso, va a producir su apoptosis. Lesión mitocondrial. ¿Listo? Entonces, cuando uno es joven, entra sodio para estimular, pero cuando uno ya es anciano, viejito, ya no entra solamente sodio, entra más calcio. Entonces, eso promueve la apoptosis de las células dopaminérgicas. ¿Listo? Y miren aquí qué es lo que pasa. Normalmente aquí te miras el cerebro, aquí está el tronco encefálico, mesencéfalo, puente y bulbo raquídeo, aquí está la corteza cerebral y aquí está el cerebelo, aquí está el bulbo olfatorio, hipotálamo, acá, ¿no? Y bulbo olfatorio, cuerpo calloso. Listo, esta es la anatomía un poco, ahí lo podemos ver anatomía. En condiciones fisiológicas, lo normal es que nosotros tengamos la alfa-sinucleína que no esté alterada, que esté funcional, que se degrade. Normalmente esta molécula, esta proteína que se llama alfa-sinucleína, es una proteína que normalmente se degrada en el sistema, aquí en el mesencéfalo, gracias a las células dopaminérgicas o neuronas dopaminérgicas. Y estas neuronas, al tener esa degradación, van a ir liberando las neuronas normalmente su dopamina al sistema extracerebral, o sea, lejos de nuestros músculos, por ahí, extracerebral. ¿Pero qué pasa en la enfermedad del Parkinson? La alfa-sinucleína no se destruye, no se degrada, y se acumula y forma acumulación de proteínas mal plegadas, así se llama la patogenia. Y eso hace que cuando la alfa-sinucleína dentro de la célula dopaminérgica, ya, o dentro de aquí de la célula, se acumulen y formen los famosos cuerpos de Lewy. Y aquí vemos, miren, una imagen, aquí en la parte izquierda. Miren, nosotros encontramos aquí una imagen, una neurona. Miren, está aquí teñido por melanocitos. Y aquí, miren, se encuentra un cuerpo compuesto por alfa-sinucleína. Alfa-sinucleína. ¿Cómo se llama este cuerpo, chicos? A ver, intracitoplasmático. Miren, esta es la neurona, todo esto es la neurona dopaminérgica. Aquí está, mire, su núcleo. Y acá está, mire, el cuerpo. ¿Cómo se llama este cuerpo? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo se llama esta inclusión? Este cuerpo que se forma aquí. Cuerpo de Lewy. Eso mismo. Cuerpos de Lewy. ¿Y esos cuerpos de Lewy qué contienen? En su interior, ahí mismo. ¿Qué contienen? Ahí, en esa parte. ¿Qué contienen? Proteínas mal plegadas. Del alfa. Muy bien. De la alfa-sinucleína. Muy bien. Excelente razonamiento. Entonces, esa proteína mal plegada, que es la alfa-sinucleína, normalmente debería degradarse, pero como no se degrada, se acumula y forma la agregación de cuerpos de Lewy en la neurona intracitoplasmática. Y eso hace que la neurona entre en apoptosis. ¿Esto? Que se acumule así una célula, una sustancia, la alfa-sinucleína, hace que la célula muera, la neurona muera por apoptosis. Y ya no va a producir dopamina, sino va a bajar la liberación de dopamina, como dice acá. Porque la alfa-sinucleína, cuando se agregó como cuerpo de Lewy, va a hacer que se destruya y se baje la producción de dopamina. ¿Listo? ¿Se entendió hasta aquí? ¿Se entendió hasta aquí? ¿Alguna pregunta que tenga? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Listo. No,
hay sí. preguntas, si no hay preguntas, si no hay dudas, vamos a continuar, ¿listo? Ya hemos visto entonces la etiología. Factores genéticos ambientales tienen que contribuir al desarrollo de la enfermedad. Si no hay esas dos, no se vuelve la enfermedad. Hay factores protectores y ya vemos cuál es la culpa de que se formen los cuerpos de Lewis dentro de la neurona, es por la acumulación de alfa-sinucleína. Y hemos visto incluso en patología eso, acumulación de proteínas mal plegadas, ¿no? Y hemos visto factores ambientales, que una droga muy importante es la MPPT. Eso de ahí les dejo para investigación, porque es larga la información de esta droga que está en relación con la enfermedad de Parkinson y produce síntomas muy similares cuando hay intoxicación. Vamos entonces a anatomía patológica, ¿no? La anatomía patológica o vamos a ver sus características anatomopatológicas. Por ejemplo, ¿cuál es la principal característica anatomopatológica que yo veo en la enfermedad del Parkinson? A ver, díganme ustedes, chicos, participen. Y desde acá a esto, ¿qué dirían ustedes? ¿Cómo lo interpretarían? Hay borramiento, ¿ya?, de la sustancia negra. Este está sano, voy a poner con S, y este está patológico. Miren cómo se borra la sustancia negra. Principalmente, ¿qué porción? ¿La porción ventral o la porción compacta? ¿Qué porción se borra? Compacta. Compacta, muy bien. La porción compacta, que secreta dopamina, es la que más se borra. Y ahí quedan unos cuantitos restos por ahí de los de GABA, ¿no? Pero se borra principalmente la porción compacta. Y ahí nosotros sacamos biopsia, ¿y qué encontramos? Esto. Unas neuronas, unas que otras por ahí. Aquí con melanocitos, obviamente toda la sustancia negra tiene la neurona melanocitos ahí, melanina, diga, melanina ahí teñida. Y tiene aquí en el centro, esa neurona que está entrando en apoptosis, tiene un cuerpo que se llama cuerpo de Lewis, que su contenido es la alfa-sinucleína, por acumulación de proteína mal plegada, que es la alfa-sinucleína, ¿no? Eso vemos al inicio. Y esto es en la vista macroscópica y esto en una vista microscópica. Ya hemos visto entonces la anatomopatología. Y en fases avanzadas de estos pacientes con enfermedad de Parkinson, se puede ver incluso ovillos neurofibrilares, ¿no? Y estos ovillos neurofibrilares, junto con las placas seniles, que se pueden ver en la placa histopatológica, eso de ahí compromete a la característica de la enfermedad del Alzheimer. O sea, en fases avanzadas de los pacientes con Parkinson van a tener una pequeña relación en la que es la enfermedad del Alzheimer. Entonces están relacionadas, ¿no? Entonces yo les digo esto, y esto anoten bien. En fases avanzadas de estos pacientes con enfermedad de Parkinson, la presencia de ovillos neurofibrilares, placas seniles, junto con los cuerpos de Lewis, que es la alfa-sinucleína, son los responsables del deterioro cognitivo del paciente. Entonces, estas tres variables, ovillos, placas seniles y la alfa-sinucleína, son los encargados de que mi paciente tenga demencia por la enfermedad del Parkinson, tenga demencia, deterioro cognitivo. ¿Y cuáles son esos mecanismos patológicos por el cual el proceso se degenera o degeneran las neuronas dopaminérgicas? ¿Cuál es? Agregación de proteínas anormales, que es la mal plegada, que ya hemos visto acá, formación del cuerpo de Lewis. Disfunción mitocondrial, ustedes saben que cuando más calcio entra a la célula, de aquí afuera, donde está mi puntero, entra el calcio dentro de la célula que está acá, se va a acumular el calcio intracitoplasmático y va a dañar las mitocondrias que hay en la neurona. Listo, otro mecanismo. ¿Cuándo ocurre eso, chicos? ¿Cuándo ocurre eso? Cuando el calcio entra de afuera hacia adentro de la neurona. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando uno es joven, niño, recién nacido, o cuando es adulto, mayor. ¿Cuándo ocurre esa la entrada de calcio excesiva a las neuronas? ¿Cuándo ocurre? Harto calcio entra acá. Ocurre eso cuando el paciente es adulto mayor. Y cuando es joven, entra más que todo sodio principalmente. Sodio, de afuera hacia adentro. Desregulación de la homeostasis del calcio. Lo que hemos visto, lo mismo de acá.
Disfunción ubiquitina proteosoma. ¿Qué significa esta disfunción ubiquitina proteosoma? Normalmente la célula tiene esta característica, ubiquitina proteosoma, que le permite eliminar proteínas que sean mal plegadas, como esta, o proteínas que son defectuosas. Lo que hace el sistema ubiquitina proteosoma es destruir a la sustancia, a las proteínas que no me sirven. Entonces, en estas células de aquí, las neuronas dopaminérgicas, puede haber una disfunción ubiquitina proteosoma, que es lo mismo producido por falta de ATP, por ejemplo, que es disfunción mitocondrial, ¿no? Y neuroinflamación. Cuando hay inflamación a nivel del mesencéfalo, produce también la agregación de proteínas mal plegadas en la neurona y hace que se desarrolle la enfermedad. Entonces, estos son los 5 mecanismos que producen el proceso degenerativo en la enfermedad del Parkinson. ¿Listo? Ahora, esto de aquí fue pregunta de examen. Estadios de Braak. Estadios de Braak. Anoten bien. Estadios de Braak. Son 6 estadios, chicos. Anoten bien. 6 estadios del estadio de Braak, según las características anatomopatológicas que presenta el paciente con enfermedad de Parkinson. Vamos a ver el estadio 1, estadio 2, estadio 3, estadio 4, estadio 5 y estadio 6. Anoten bien, vean bien esta imagen. En estadio 1, ¿dónde van a ver cuerpos de Lewy? ¿Dónde va a haber cuerpos de Lewy? Estas inclusiones citoplasmáticas acá. Va a haber en los núcleos olfatorios, bulbo olfatorio, va a haber en el bulbo raquídeo a nivel del núcleo dorsal del vago. Y eso va a producir alteraciones cardíacas, porque no se olviden que el vago, el nervio vago, está conectado con el corazón. Y los núcleos olfatorios. Estadio 1. Entonces, en el estadio 1, mi paciente va a tener daño por cuerpos de Lewy en el núcleo, en el nervio olfatorio, que es el primer par craneal, ¿se acuerdan, no? Anatomía, primer par craneal. Y en el núcleo dorsal del motor del vago, o sea, en el 10º par craneal. Entonces, ¿qué pares craneales aquí se afectan? El primero y el 10º par craneal se afectan en estadio 1. En estadio 2, aparecen cuerpos de Lewy en el puente, lucus coeruleus, núcleos pedunculopontinos, ¿no? Y ahorita eso va a tener su propia alteración autonómica. Estadio 3, ¿ya? Hay cuerpos de Lewy, lo mismo de todo esto, pero añadimos que hay cuerpos de Lewy aquí en el mesencéfalo, en la sustancia negra, pars compacta, no se olviden, porción compacta, y en los núcleos del RAC. Y eso, desde el estadio 3, ya va a haber disminución marcada de dopamina. Anoten bien, desde el estadio 3. Estadio 4, todo lo relacionado con lo de arriba, incluyendo prosencéfalo basal, por ejemplo, el núcleo basal de Meynert y el mesocórtex. El 5, lo mismo, neocorteza asociada con la corteza prefrontal. Aquí ya aparecen las alteraciones cognitivas del deterioro mental. Desde la etapa 4, 5 y 6, ya aparece deterioro cognitivo, deterioro mental, demencia en estos pacientes con Parkinson. Y en la etapa 6 se afecta la sensibilidad del paciente. Se afecta la corteza motora. ¿Se acuerdan la corteza motora del cerebro cuál es? Es la 4, 6 y 8. Y la suplementaria. Y la corteza sensitiva también se afecta. El área somatosensitiva 1, 2, 3, 1, 2 y 3, ¿no? Que vemos en la corteza cerebral. Ese es el estadio 6, ya daña la corteza cerebral. Y el paciente tiene alteraciones de la sensibilidad. ¿Se entendió este estadio? Se llama estadios de Braak. Y aquí están los estadios de Braak, miren. En los estadios 1 y 2, ¿qué pasa en el estadio 1, chicos? ¿Dónde se almacenaba los cuerpos de Lewy? En el estadio 1 de Braak. ¿Dónde se almacenaba? ¿Dónde, chicos? A ver, vamos. En el nervio olfatorio. Excelente. Y en el núcleo dorsal del vago, en el bulbo. Muy bien. Entonces, en resumen, podemos decir,
a nivel del nervio olfatorio y en el bulbo raquídeo, donde está el nervio vago. Entonces, ¿qué va a pasar si hay cuerpos de Lewis aquí en el nervio olfatorio? El paciente va a tener anosmia o alteraciones del olfato. Así que escuchen bien esto. Paciente que tenga dificultad para poder oler, es un paciente mayor, varón, y no siente bien los olores, ya tenemos que pensar de que está entrando en un pre-parkinsonismo. Anoten bien, cómo yo diagnostico de manera precoz el Parkinson, que eso es lo que quiero que ustedes detecten, incluso para sus familiares, para sus conocidos. Cómo yo detecto de manera precoz la enfermedad del Parkinson. Lo primerito que va a tener es alteraciones del olfato. Ay, no huelo bien. Tiene alteraciones del olfato. Eso es lo que se caracteriza. Y tiene alteraciones de la bomba del corazón, pues, también. De la nada se agita rápido su corazón, se agita rápido, luego tiene hipotensión. Después de la nada aumenta otra vez. Entonces, lo primero en un parkinsonismo precoz es que tiene el paciente alteraciones del olfato. Segundo, alteraciones autonómicas del corazón, porque el nervio vago es el que está afectado aquí, y el nervio vago inerva el corazón, el plexo cardíaco. Entonces, anoten bien, estadio 1 se afecta el bulbo raquídeo y el bulbo olfatorio, y el paciente va a tener anosmia o alteraciones del olfato, de la olfacción, no va a poder oler bien. Eso es en el estadio precoz de la enfermedad de Parkinson, junto con su a nivel cardíaco. ¿Qué más pasa en el estadio 1? Ya hemos visto eso. En el estadio 2, ¿qué pasa? Se va al puente de Barolio, donde está el locus coeruleus. ¿Qué secreta el locus coeruleus? Secreta noradrenalina. Miren aquí cómo está afectando el puente de Barolio y está afectando el locus coeruleus que está por aquí por detrás. Lo afecta. Va a haber disfunción también de la neurotransmisión ahí. ¿Qué más va a haber? En el estadio 3, sustancia negra, ya se está alterando la sustancia negra, ¿no? Estadio 4, estadio 5, miren cómo estadio 4, desde la 3 hasta la 4, miren cómo ya se impregnó en todo el tronco encefálico, hasta el tálamo. Y ya se está yendo a la mesocorteza, miren, a la mesocorteza. Y luego en el estadio 5 al 6 ya se está yendo a la neocorteza, tanto motora como sensitiva. Aquí detrás, sensitiva. Entonces miren cómo va afectando varias partes del cerebro. Estas inclusiones o cuerpos de Lewis, miren. Esta es una neurona y aquí está el cuerpo de Lewis. Aquí digo. Y hasta aquí se llaman neuritas junto con ovillos neurofibrilares. Entonces yo les pregunto, chicos, ¿cuándo encontramos ovillos neurofibrilares, placas seniles y cuerpos de Lewis? ¿En qué etapa de la enfermedad encontrábamos eso? ¿En qué etapa? En una etapa avanzada de la enfermedad, fase avanzada. Hay ovillos neurofibrilares, placas seniles y cuerpos de Lewis. Y ahí está, cuerpos de Lewis, placas seniles y ovillo neurofibrilar. Lo encontramos en los estadios ya avanzados de la enfermedad, ¿no? Escala de Bragg 5 al 6. Entonces así va progresando la enfermedad, chicos. ¿Se entendió hasta aquí o tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? Mira, aquí está. Estadio 1, hiposmia, ¿no? Alteraciones del olfato. No puede identificar bien los olores. Estadio 1, ya yendo para el 2, alteraciones autonómicas. El corazón va a haber alteraciones del corazón, alteraciones de la salivación. Depresión va a haber en el estadio 2 y 3. ¿Por qué hay depresión en el estadio 2 y 3? Porque ya se afecta la sustancia negra. Trastorno de conducta en el sueño en el estadio 2. ¿Por qué? Porque ya afecta el locus coeruleus. ¿Y qué secretaba el locus coeruleus, chicos? Noradrenalina, ¿no? Y eso va a afectar la conducta del sueño. Deterioro cognitivo cuando afecta a nivel del 4. 4, 5, 6 ya afecta al nivel
hay demencia. ¿Por qué? Porque se está afectando la corteza cerebral. Y es que les pregunto. Y hay fatiga, alteración de la visión, de los colores, dolor y apatía cuando es en el estadio último. Estadios de Braak. Anoten bien eso porque eso es sumamente importante para ver la afectación de mi paciente a nivel central. ¿Entendió hasta ahí? Chicos, miren cómo va ascendiendo, ¿no? La formación del corpus de Lewy hasta la corteza. Una vez que llega aquí a la corteza, nivel de estadio 4, 5 y 6, ya mi paciente ya tiene demencia, va a tener demencia, psicosis, depresión, ansiedad. Ahora vamos con la fisiopatología de la enfermedad de Parkinson. ¿Cómo se desarrolla, cómo se forma la enfermedad de Parkinson? Fisiopatológicamente. Y aquí quiero que todos ustedes vean, todos ustedes tomen en cuenta esto. ¿No? Para esto yo quiero que todos ustedes atiendan. Vamos a irnos por acá. Antes de continuar, ¿tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda de lo que hemos visto? Estadios de Braak. ¿Una pregunta? Creo que no hay, ¿no? Conjunto de signos y síntomas. Muy bien, Ross. Ahora sí. Vamos con la fisiopatología. ¿Cómo se desarrolla la enfermedad dentro del cerebro? Y para esto quiero que todos ustedes me ayuden. Primero lo primero. En el tronco encefálico, y no tengo aquí una diapo, una imagen de un dibujo. Yo tenía un dibujo por acá, pero creo que no hay. Ya. Sabemos que en el cerebro hay una porción muy interesante que se llama los ganglios basales. ¿Quién me puede decir cómo está formado los ganglios basales? Los ganglios basales del cerebro, ¿cómo están formados? Antes de iniciar todo esto. Ay, creo que aquí está. Vamos a poner otra vez esto. Vamos a ponerlo a cargar. Porque ya hay un nuevo contenido. Me sale que hay un nuevo contenido. Entonces lo que les quiero decir es que en la enfermedad aquí del Parkinson tiene su propia fisiopatología. Y su fisiopatología, mientras va cargando, ¿ya? Me viene a hacer lo que es en cuanto a la función de los ganglios basales. ¿Ya? Viene a ser en cuanto a la función de los ganglios basales. Sigo igual que antes. ¿Ya? Entonces, nosotros vimos que en los ganglios basales tienen una función importante de acuerdo al lugar donde nosotros queremos ver de los ganglios basales. Ya casi está. A ver, vamos a esperar un momento más que cargue. ¿Se acuerdan de los ganglios basales del cerebro? Los ganglios basales son los siguientes. El cuerpo estriado. ¿Cuál más era? El cuerpo estriado, que está formado por el núcleo lenticular, ¿no? Ahorita vamos a ver. Esperemos que cargue. Ya, vamos directamente así. Miren entonces este puntero. Aquí está arriba la corteza cerebral. En los ganglios basales del cerebro, que yo les dije que había el cuerpo estriado, encontramos al famoso putamen, ¿ya? A nivel del cerebro, dentro del cerebro. ¿Ya? Y esto es la fisiopatología de la enfermedad. Miren cómo ven. La corteza cerebral de arriba, miren. Esta parte de aquí, la corteza. Esta parte de aquí, que es la corteza, todo esto que rodea. ¿Dónde está? Aquí, miren. Toda esta parte de aquí es la corteza cerebral. ¿Ya? Y aquí mismo, miren. Aquí mismo en la corteza vienen unas señales que se llaman señales de glutamato.
que estimulan, ¿ya? Aquí, síganme ustedes entonces, con este puntero. De la corteza cerebral, de la corteza de aquí arriba, de aquí de la corteza cerebral motora, ojo, corteza motora, anoten eso. De la corteza motora vienen unas señales de glutamato que vienen al cuerpo estriado, que se llama putamen. ¿Ya? Anoten bien eso. Y el putamen se encuentra acá, en los ganglios basales, aquí por dentro. Entonces, del cuerpo estriado, el cerebro, la corteza motora, estimula al putamen. ¿Ya? Y ahora, aquí tenemos a la sustancia negra, SNC, que es lo que estamos viendo acá. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Esta sustancia negra de acá. Se comunica esa sustancia negra con el cuerpo estriado. ¿Ya? ¿Liberándole qué? Liberándole dopamina. Esa dopamina sigue dos vías. La vía indirecta o la vía directa. Esto es lo que sucede normalmente. Anoten bien. Esto es lo que sucede normalmente. Viene un estímulo de la corteza con glutamato y estimula el cuerpo estriado. Y la sustancia negra que hace ratito estamos viendo acá, la sustancia negra produce dopamina. Y la dopamina sigue sus dos cursos. Una vía indirecta, que es de los receptores D2 de dopamina, y una vía directa, que es receptores D1 de dopamina. La vía directa, anoten bien esto, la vía directa que está aquí a la derecha, miren, ¿qué es lo que va a hacer? Va a estimular al putamen. Gracias a sus receptores D1, va a estimular al putamen. Y el putamen va a enviar, al ser estimulado, envía señales GABA, que es un inhibidor. Entonces va bajando, entre otras sustancias, igual sustancia perinorfina, va bajando e inhibe la función del del núcleo globo pálido interno y sustancia negra. A esos dos inhibe el putamen, los inhibe. ¿Y cuál es su función, chicos, de este ganglio basal que se llama el globo pálido, se llama, interno, y la sustancia negra? ¿Cuál es su función? Su función principal, ya noten bien de esa vía de ahí, inhibir el tono muscular y facilitar los movimientos. Esa es su función. Inhibir el tono muscular y favorecer el movimiento. Entonces, si yo les pregunto cuál es la función de la vía del globo pálido como la sustancia negra del mesencéfalo, ¿cuál es su función? Bajar el tono muscular y aumentar los movimientos, agilizar los movimientos. ¿Y quién lo está inhibiendo esa función? El putamen, gracias al GABA, por la vía directa. ¿Y este de aquí qué es lo que va a hacer? Va también a inhibir al tálamo. ¿Ya? Va a inhibir al tálamo gracias a los receptores GABA. Y este tálamo va a enviar señales excitatorias al cerebro, a la corteza, por vía de glutamato. Entonces, ese es lo normal que pasa en la vía directa. Uno se inhibe, otro se estimula. Al inhibir se estimula este. Es un poco chipadero. Pero lo importante es esto, que el GABA, que la sustancia negra y el globo pálido interno su función es de bajar el tono muscular y favorecer los movimientos. Cuando es inhibido, no hace eso. Porque ¿cuál es la función del putamen y del cuerpo estriado? Su función es lo contrario. Aumenta el tono muscular y baja los movimientos. Anoten bien eso, chicos. ¿Cuál es la función del cuerpo estriado en el que está el putamen? Bajar el tono, subir el tono muscular y disminuir los movimientos. Subir tono, disminuir movimientos musculares que yo pueda mover. Entonces, este de aquí, al ser estimulado por la dopamina, lo inhibe al globo pálido y sustancia negra. Pero en la vía indirecta, por los
receptores D2 en el putamen, inhibe, y esa inhibición libera también GABA y encefalina, y estimula a este nivel, al inhibir el globo pálido externo. Y este globo pálido externo, al ser inhibido, también produce otras señales inhibitorias, GABA, a nivel del núcleo subtalámico del tálamo. Y este, al ser inhibido así, produce estimulaciones, porque esto me estoy inhibiendo, dice, se estimula más, inhibiendo glutamato y más glutamato, y este glutamato más estimula a la sustancia negra y al globo pálido interno, y va a disminuir el tono muscular y favorecer el movimiento de los músculos. Entonces, como ven ustedes, la vía directa que estamos viendo inhibe, y la vía indirecta estimula, ¿no? Entonces, normalmente hay un control, hay un equilibrio en nuestro cerebro. Hay un equilibrio entre la inhibición y la estimulación. Hay un equilibrio, normalmente, gracias aquí a la dopamina que se secretó al inicio. Y eso inhibe el tálamo, y el tálamo libera glutamato para estimular la corteza. Ahora, ¿qué pasa en la enfermedad de Parkinson? No hay dopamina, no hay vía directa, no lo va a inhibir entonces. No hay vía directa, y por ende, porque no hay receptores, mucha dopamina, entonces su respuesta es leve, inhibitoria. ¿Y cuál predomina más, chicos? A ver, ustedes viendo ya el esquema de aquí y de aquí, ¿quién es el que predomina acá? ¿La vía directa o la vía indirecta? ¿Quién es el que predomina? Y le da estimulación al globo pálido y al sistema de la sustancia negra. ¿Cuál es el que predomina acá? La vía indirecta. Muy bien, la vía indirecta. Miren cómo las flechas son más gruesas. Esta va a predominar. ¿Y qué hacía la vía indirecta? ¿Estimulaba o inhibía? Estimulaba. Estimulaba, muy bien, estimulaba. Mira, lo estimula al globo pálido externo, ¿no? Lo va a estimular, y ligera respuesta va a haber. Núcleo subtalámico va a enviar más señales de glutamato, el doble, miren, que debería enviar, porque están llegando pocas señales de dopamina para compensar, pero no va a compensar nunca, y va a hacer que haya mucha inhibición del tálamo, y el tálamo no va a enviar señales de regulación a la corteza cerebral, o va a ser mínima. Entonces aquí, en la enfermedad de Parkinson, el que predomina es la vía indirecta. ¿Y quién predomina entonces en la vía indirecta? En esa función, el putamen. ¿Y cuál es la función del putamen, chicos? ¿Cuál es la función del putamen? ¿Qué hacía? Aumenta el tono muscular, por eso hay rigidez en mi paciente, y disminuye los movimientos, y por eso hay bradicinesia en mi paciente. ¿Entendieron? Es un poco chiposo esta parte del putamen, porque si ustedes se lo saben, la función del putamen y la función de la sustancia negra junto con el globo pálido, lo van a entender perfectamente. Vuelvo a repetir, ¿cuál es la función del putamen? ¿Qué función tiene a nivel de nuestro cuerpo? ¿Qué función tiene? ¿Qué hace con la energía que baja de la corteza? ¿Qué es lo que hace el putamen? Aumenta ¿qué? El tono muscular, hace que haya rigidez. ¿Y qué baja? Los movimientos. ¿Y qué hace el globo pálido interno y la sustancia negra? Cuando están bien, todo tranquilo, cuando están sanos y no hay Parkinson, ¿qué es lo que hace la sustancia negra y el globo pálido? Aumenta ¿qué? Los movimientos, agiliza los movimientos y baja el tono muscular. Entonces, en la enfermedad del Parkinson, ¿cuál de estos dos se va a dañar? ¿El sistema del putamen o el sistema del globo pálido y de sustancia negra? ¿Cuál se va a eliminar o cuál se va a dañar en la enfermedad de Parkinson? ¿Cuál de los dos? El globo pálido. Excelente, globo pálido interno y sustancia negra. Si estos se eliminan, ¿quién va a predominar? ¿Quién va a predominar? ¿Él? Putamen. ¿Y qué función tenía el putamen?
Aumenta el tono muscular y disminuye los movimientos. Excelente, aumenta el tono muscular y disminuye los movimientos. Entonces, por eso mi paciente con enfermedad de Parkinson, que es esta parte de aquí, es la enfermedad de Parkinson, tiene harta rigidez por el tono muscular elevado del putamen y tiene pocos movimientos, porque aquí se baja los movimientos. Movimientos bajos, bradicinesia. ¿No? Entonces ya hemos visto cuál es la fisiopatología de la enfermedad del Alzheimer, del Parkinson, del Alzheimer, ¿no? Del Parkinson. Y hemos visto su fisiopatología. Ahora, ¿cómo es la clínica de mi paciente? Cuadro clínico. ¿Cuáles eran los síntomas antes de que mi paciente esté entrando a la enfermedad del Parkinson? ¿Qué tenía? ¿Qué alteración tenía en el estadio 1 de Braak? Sentido del olfato. Eso, muy bien. Alteración del sentido del olfato es lo primerito que aparece. Alteraciones después cardíacas aparecen. ¿Ya? Y después el paciente se queja de estreñimiento. Pucha, no sé por qué últimamente, y viejito, tengo estreñimiento. No va muchos días al baño, no va. Esos son los síntomas premonitorios. Antes de que venga la enfermedad, mucho antes. Porque de ahí tiene que pasar unos 5 años, 7 años incluso para que recién desarrolle la enfermedad. Entonces, mi paciente, ¿qué va a tener? Anoten bien. Antes de que mi paciente tenga todo esto aquí que ahorita le voy a mostrar, tiene alteración del olfato. Hiposmia tiene. Ay, no huelo bien, dice. Tiene alteración, no es sensible tu olfato. 1. Segundo, estreñimiento. Tercero, le va a doler su cuello. Ay, tengo un dolor de cuello aquí. Va a tener un dolor de cuello. Interesante va a tener. Le va a doler su cuello. Cuando gira a un lado le va a doler. Y así es inicio. Casi nadie se da cuenta. Pues, ¿no? Un masajito ahí en la espalda y ya fue ya. No. Pero uno no se da cuenta. Esos síntomas premonitorios son mucho más antes. Están iniciando. Pero lo más característico es que pierda la olfacción. Aquí viene después los síntomas iniciales. Dolor de cuello, mire. Dolor de los hombros. Va a tener dolor de cuello sin explicación. Va a tener fatigabilidad excesiva. Se va a cansar rápido. Pucha, ¿qué será? Me siento cansado. Dice, rápidamente se cansa. Y no es por flojo, ¿no? Es por fatigabilidad excesiva de esta enfermedad. Más frecuente en pacientes mayores. Temblor en una mano. Esto es lo interesante, chicos, de la enfermedad. El temblor inicia unilateral. En una mano. Inicia en la mano. Y es un temblor suave, finito, o es un temblor profundo de una mano. ¿Qué más va a haber? Falta de equilibrio, no va a poder coordinar bien los movimientos y pérdida de la destreza manual. No va a poder, digamos, costurar bien o va a decir, no, yo no soy bueno para eso, se me va la mano, dice. Entonces, de la nada un poco tiembla la mano, una mano. ¿Ya? Una mano. Pérdida de destreza manual. Todos estos son síntomas iniciales, mucho antes, años que inicie la enfermedad. ¿Listo? Y aquí tenemos signos cardinales. ¿Cuáles son los signos cardinales, chicos, de la enfermedad del Parkinson? Para que se lo aprendan siempre. Rigidez muscular, temblor y bradicinesia. Bradicinesia, muy bien. Entonces, esto de aquí nunca se olviden. El temblor. Y si les preguntan en su examen, ¿cuál es el primer síntoma de la enfermedad del Parkinson, que es más precoz que todos estos signos cardinales? Es la rigidez. Anoten bien, es el más frecuente, que aparece de primerito en la enfermedad de los signos cardinales de la enfermedad de Parkinson, es la rigidez. ¿Ya? Anoten bien, el primerito que aparece. Eso dice semiología de Suros. ¿Listo? El primerito que aparece es la rigidez. Después que aparece, temblor, bradicinesia. Vamos a ver cómo es la característica del temblor. El temblor es regular. ¿Ya? Anoten bien, es regular, no es ni más ni menos, es regular el temblor. Es rítmico, de 3 a 7 ciclos por segundo, así tiembla finito. Presente en reposo, es lo importante, en reposo se presenta, está descansando y todavía tiene este movimiento. Pero disminuye cuando le mueven voluntariamente, o sea, disminuye el movimiento, ese temblor disminuye cuando uno lo mueve voluntariamente la mano.
¿ya? O temblor cinético durante el movimiento. Puede presentarse de esas dos formas. Se mueve y sigue moviéndose cuando uno lo mueve, su mano. O deja de mover cuando uno lo mueve para agarrar un vaso, digamos. Esto ocurre al inicio y esto ocurre al final. Anoten bien eso. ¿Y cómo se ve esa característica que yo le estoy mostrando? ¿Cómo se ve esa característica que yo le estoy mostrando? Así, mire, se ve. Miren bien esta imagen. A ver. Vamos a poner. Ahí está, miren. ¿Cómo es la mano? ¿No? Miren cómo se mueve. Vamos a ver otra vez. Miren cómo tiembla la mano. Unilateral. Primero inicia uni. ¿Listo? Primero es unilateral, miren. Y tiene ese signo característico en cuenta monedas. Miren cómo parece que uno está contando monedas, ¿no? Se llama signo en cuenta monedas. Miren cómo cuenta como si estuviera contando moneditas. La mano, el pulgar y el dedo índice. Así es la enfermedad, la característica de la enfermedad del Parkinson. Signo en cuenta monedas se llama. Es así iniciará el temblor. Es rítmico. 3 a 7 por segundo. Vamos al otro. La bradicinesia. La bradicinesia es disminución de los movimientos. Retardo del movimiento. Incluso el paciente tarda en hablar. Tarda en moverse. Es lento, como una tortuga. Síntoma más incapacitante de la enfermedad de Parkinson. Si les preguntan cuál de los signos cardinales es el más incapacitante de la enfermedad de Parkinson, es la bradicinesia. ¿Ya? No se olviden, esto fue preguntado. Facies, tiene facies inexpresivas. ¿Cómo es la facies inexpresiva? Vamos a ver acá. Miren cómo esta paciente camina y tiembla ambas manos. ¿Cuántas manos tiemblan aquí, chicos? A ver, vamos. ¿Cuántas manos tiemblan? ¿Es simétrico? ¿Ambas manos tiemblan? ¿Qué dicen, chicos? Vean la imagen. Solamente una mano es la que tiembla, ¿no? La mano derecha. Puede o no puede ser como el signo del cuentamonedas, ¿no? Miren cómo mueve su manito. ¿Y cómo es su cara de la paciente, chicos? Miren cómo es su cara. Su cara de la paciente muestra una cara inexpresiva. Una cara que no muestra preocupación, ni nerviosismo, ni susto. Se llama facies inexpresiva, se llama la cara que tiene la paciente. ¿Ya? Y miren cómo es su movimiento, chicos. ¿Cómo camina la paciente? ¿Camina veloz? ¿Cómo camina? Miren ustedes bien. A ver, chicos, opinen. ¿Qué le llama la atención a esta paciente? 2 cosas más faltan. Vamos. ¿Qué más tiene mi paciente? Pasos cortitos. ¿Cómo? Eso, muy bien. Pasos cortos, miren, como si estuviera ahí. ¿No? Pasos cortitos. ¿Qué más? ¿Cómo es su cuerpo? Mire, su tórax, su tronco, se desvía a un lado. Mira, al lado izquierdo se está desviando. Camina media jorobadita. ¿No? ¿Y su cara? ¿Cómo se llamaba el tipo de facies que tiene la paciente en su cara? Facies Inexpresiva. inexpresiva, muy bien. Ahora esta paciente tiene rigidez, pero hay pacientes, más que todo masculinos, que predomina la rigidez, que vamos a ver aquí. Miren cómo incluso ni puede caminar, miren, por la rigidez de sus músculos. Miren, apenas puede caminar el paciente, ¿no? Se llama rigidez, se llama, mire eso. Es una enfermedad de Parkinson con predominio de la rigidez de los músculos de los miembros inferiores. Tanto flexores como extensores, ambos tienen esa rigidez. Y eso se debe a la mayor función del putamen, que es hipertonizante y disminuye los movimientos, bradicinesia, ¿no? Miren ahí la mano temblando. Esa parte donde el paciente se queda quietito, miren, esta parte, quiere caminar y se queda quietito, se llama tiempo de off, se llama. Tiempo de off, que es cuando el paciente se queda lento e incluso puede caerse en
esa posición. Esto se ve en ellos ya avanzados o en enfermedad de Parkinson cuando predomina la rigidez. ¿Y cómo es la rigidez, chicos, de estos pacientes con enfermedad de Parkinson? La rigidez afecta al igual que los músculos y el eso, aumenta cuando lo mueve. Hay más rigidez cuando más se mueve el paciente. Predomina en regiones proximales, o sea, en el tronco, en el abdomen, en los miembros, pero en la región proximal, en los brazos, en los hombros. Y afecta a los músculos del cuello. El cuello es rígido, duro. Y eso es lo que vimos en esta imagen de acá. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Y la postura típica. ¿Cómo es la postura de un paciente con Parkinson? Es en flexión, tanto de la cabeza como el tronco, en las articulaciones de los brazos y piernas mientras avanza la enfermedad. Esa es la postura típica, es jorobada, en otras palabras. Y cuando el tronco es desplazado hacia un lado, de una forma persistente se llama síndrome de Pisa. Y cuando el tronco es desplazado hacia adelante, se llama captocornia. Noten bien eso, chicos. Captocornia es cuando el paciente se joroba hacia adelante, el paciente de Parkinson. Y cuando se joroba a un lado, como esta paciente se estaba jorobando hacia un lado, se llama síndrome de Pisa. Hacia un lado se muere. Y estos son los fármacos que aumentan la incidencia de Parkinson, chicos. Entonces estamos viendo algo muy interesante. Hay fármacos que estimulan más aún la rigidez. Y eso nosotros tenemos que tomar siempre en cuenta. Hay fármacos que predominan y estimulan más el Parkinson. Vamos a abrir otra ventana. Mientras va cargando. Y miren acá, hay síntomas no motores. Por ejemplo, los síntomas cardinales ya lo hemos visto, ¿no? Bradicinesia, rigidez, temblor en reposo. Hay otras manifestaciones que no motoras, como la anosmia que ha tenido antes, ¿no? Sensitiva, hipotensión ortostática. ¿Qué significa hipotensión ortostático? Cuando el paciente se pone de pie, después de estar echado, tiene hipotensión. Alteraciones del tubo digestivo, va a tener estreñimiento, disfunción sexual. Son síntomas no motores. Alteraciones del sistema autónomo, del sueño incluso, alteraciones del sueño, alteraciones sensitivas, como el dolor, ¿no? Y otros síntomas, otras manifestaciones motoras, por ejemplo, el babeo, va a estar babeando el paciente, voz apagada, su voz se llama hipofonía, ¿no? Disfagia, va a tener dificultad para tragar los alimentos, bloqueo motor, que es lo que le dije hace rato, o freezing se llama. ¿Cómo es la cara de los pacientes con enfermedad de Parkinson? ¿Qué facies tienen? ¿Qué facies, chicos, tenían los pacientes con enfermedad de Parkinson? Facies inexpresivas, ¿no? Muy bien. Una cara que no tiene nada, digamos, nada de preocupación. No tiene ni susto ni habla poco. En los estadios avanzados, el paciente camina con el tronco flexionado, sin balanceo de los brazos incluso. Bloqueo en la marcha y caídas son más frecuentes. La bradicinesia, la rigidez se manifiestan también con anomalías de la articulación del lenguaje. Esto es importante, chicos. Si mi paciente tiene, aparte de temblor, tiene rigidez y bradicinesia, mi paciente tiene una alteración también del lenguaje, del habla. Y estos son parkinsonismos atípicos, demencia por cuerpo de Lewy, atrofia multisistémica. Este es otro tema que vamos a ver próximamente. Ya, este es otro tema, es un tema más largo. Diagnóstico diferencial del Parkinson. Esto es la escala de Ten-Shirai, estadio 1, estadio 2, como el paciente, mire, va de estar erguido, va jorobado, más jorobado, se apoya en un bastón y al final está en silla de ruedas. Se llama estadio, escala de Hoech y Yair. Esta aquí debería decir 5, ahí dice 3, ¿no? De 5, estadio del 1 al 5. Lo vamos a ver próximamente. Y este es uno de los más importantes que quiero que se les quede, chicos. ¿Ahí está? A ver,
poner esto acá. Oh, ¿qué habrá pasado? Eso no está tan grave. Vamos a ver qué pasa. A ver, me van a disculpar un momento. Listo, muchos estaban peleando. Listo, ahora sí. Y siguen, creo. Ya. Sigamos entonces esta parte de acá. Ya. ¿Cómo yo hago el diagnóstico de la enfermedad del Parkinson? Este de aquí es interesante. ¿Cómo yo hago el diagnóstico? Esto es muy importante, chicos, que sepan cómo yo hago el diagnóstico de la enfermedad del Parkinson. Primero necesito un criterio clínico. Después voy a tener criterios imagenológicos. Primero el criterio clínico, siempre, para hacer el diagnóstico. Este criterio es sacado del Banco de Cerebros del Reino Unido, ¿ya? Para el diagnóstico de la enfermedad del Parkinson, idiopática, que es la Parkinson primario. Este criterio es muy importante. Está incluso en el libro de Harrison, ¿está? Solamente lo menciona. Lo primero que tenemos que hacer al paciente es diagnóstico del Parkinson, el cuadro clínico que conforma la enfermedad, ¿no? Los síntomas que tiene el paciente, ¿no? Los síntomas cardinales. Si tiene mi paciente eso, ya tengo un criterio. Diagnóstico de la enfermedad del Parkinson. Uno. Del síndrome de Parkinson. Criterios de exclusión de la enfermedad del Parkinson. O sea, tenemos que pensar en otras causas, un tumor, un ACV. Tenemos que descartar, pero que haya otras enfermedades que hagan la clínica similar al Parkinson. Y el tercero, datos de apoyo. ¿Ya? Datos de apoyo durante la enfermedad. Por ejemplo, le hacemos la prueba de la levodopa. Le damos al paciente levodopa, que es el fármaco de elección, que lo vamos a ver la siguiente. Vamos a ver la siguiente parte de esto. Se le da levodopa al paciente y si el paciente responde rápidamente a la levodopa, nos confirma una enfermedad primaria, enfermedad Parkinson. Y durante 5 años más tiene esa respuesta a la de levodopa, sigue siendo criterio como diagnóstico de la enfermedad. Temblor en el reposo que inició en una mano, ese es un criterio muy importante. El temblor que inició en una mano. Disinesia después de tomar levodopa, vamos a ver eso más adelante. Y un curso progresivo y unilateral. Al inicio fue unilateral, luego se hace bilateral y predomina en un solo lado del cuerpo, más que en el otro. Esos 3 criterios tenemos nosotros. Ya nosotros damos con el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson. Primero decimos síndrome parkinsoniano, que son los síntomas cardinales. Excluimos algún diagnóstico diferencial, un ACV, un tumor cerebral, y vemos los datos de apoyo durante la enfermedad. Entonces, esos son los 3 criterios que tenemos que manejar para el diagnóstico de la enfermedad del Parkinson. Y los estudios de imagen. Usamos la tomografía por emisión de positrones con dihidrotetralinacina. Fármaco, ¿ya? Es una sustancia que le inyectamos dentro del paciente para que marque así la tomografía. Miren, tomografía en emisión de positrones. Miren cómo, aquí se ve en esta imagen, cómo este es de un paciente normal, se acumula, mire, donde hay dopamina, por ejemplo, aquí está el putamen, núcleo caudado, hay una buena impregnación de la señal. Pero en un paciente con enfermedad de Parkinson, ¿cómo lo ven? A diferencia de este con este. Este está disminuido en su porción posterior, miren, no hay. Lo mismo acá, miren, en el centro, aquí está la sustancia negra. Todo bien, todo tranquilo, está bien, con buena señal. En un paciente sano. Pero ¿qué pasa en un paciente con Parkinson? Hay poca señal, mire, de dopamina. Incluso aquí se ve que hay hacia el bulbo olfatorio, ¿no? Miren, ahí están las señales de tomografía por emisión de positrones. Entonces este estudio se llama tomografía por emisión de positrones y solamente se hace cuando hay sospecha o duda del diagnóstico de la enfermedad. ¿Listo? Solamente se hace cuando hay dudas
de estos criterios que hemos tenido aquí ya clínico, si hay dudas de eso, pues le hacemos una tomografía con emisión de positrones y si es que hay las condiciones necesarias para realizarla. Y otro le hacemos la resonancia magnética. La resonancia magnética es muy importante. Y aquí en la resonancia magnética podemos descartar diagnósticos diferenciales que producen parkinsonismo. Por ejemplo, esta es una resonancia magnética en secuencia T2, donde yo encuentro el líquido cefalorraquídeo blanco, miren, en toda su extensión. Y aquí veo que el putamen está hiperintenso, está blanco. Eso me da un señal de que hay una enfermedad llamada, miren esto, este es un signo característico, ahí le puse la foto de un tigre. Esta es una tomografía también cerebral en un corte axial, en secuencia T2, donde aquí observamos, miren, el signo característico de ojos de tigre. Ojos de tigre, miren cómo se ve a nivel del globo pálido, que es por una acumulación de cobre. Entonces, si hay una acumulación de cobre aquí, de esta hiperintensidad del putamen, y un signo en ojos de tigre a nivel del globo pálido, ¿cuál sería el diagnóstico? Enfermedad de Wilson. Y esa enfermedad ya es otro tema que podemos hablar. Pero así mi paciente, con este diagnóstico, yo puedo hacer un diagnóstico diferencial con la resonancia magnética. Porque la enfermedad de Wilson también produce parkinsonismo, temblor, rigidez y bradicinesia. ¿Listo? Signo de los ojos de tigre. Por acumulación de hierro a nivel del globo pálido. Lo mismo aquí, miren. Hiperintensidad del putamen. Miren cómo se ve en la resonancia magnética en secuencia Flyer, ¿no? Y aquí se ve cómo hay, aquí, mira, aquí quería ver, aquí mismo. Y aquí ya entramos a la parte de farmacología, pero eso lo vamos a hacer la próxima que nosotros nos juntemos. Todo lo que es el tratamiento para la enfermedad del Parkinson. Es más largo esto. Así que no lo quisiera hacer hoy para no cansarlo. ¿Ya? Y vamos a ver algo. Vamos a ver estas imágenes de aquí que tengo para ustedes. Y quiero que ustedes lo vean y comenten cuál es su punto de vista. ¿Listo? Vamos a verlo ahí, miren. Oh, ¿qué habrá pasado? Vamos a ver. Vamos a esperar. Parece que se ha cortado un poco, ¿no? Creo que se ha movido esta imagen. ¿Qué habrá pasado? Vamos a ver. Aquí está. ¿Qué será esto que habrá pasado, no? Algo pasó acá, pero vamos a ver. ¿Y aquí qué pasó? Vamos a tener que ver que salirnos de acá. Algo ha pasado. No quiere dar bien la diapo. Ahora vamos a reiniciar esto. Vamos a reiniciarlo una vez más. Sí. Entonces, mientras va cargando un poco, aquí vamos a ver esto. Bien, acá hay un caso clínico donde dice masculino de 55 años de edad. Vamos a ver cuál es su patogenia. Mejor si lo vemos de esta manera. En pantalla completa.
Y parece que no quiere dar. Ya. Está muy lento esto. A ver si este da. Parece que no dan los videos. A este va. Sí, a ver, vamos a ver si este da. Son casos clínicos reales. Pero a ver, parece que no está dando. Aquí está. Llévalo. Caminar, a ver, vamos a ver. Que siga cargando. Vamos a esperar que siga cargando. Por ahí este ya cargó. Bueno, igual falta este. Falta que cargue. Este igual falta que cargue. Ya. Miren cómo hay. Este es el caso clínico, mire, de una paciente femenina de 61 años, dice, ¿verdad? Más o menos 9 años de evolución de la enfermedad, mire, de Parkinson. Mire cómo 9 años puede estar tardando así la enfermedad. Con evolución, con temblor, rigidez, periodo de off. ¿Qué era periodo de off, chicos? ¿Qué era un periodo de off? ¿Qué significaba periodo de off? ¿Ya se acuerdan? ¿Qué significaba un periodo de off? Cuando la persona se detiene antes de caerse. Muy bien, es un paciente cuando se detiene, ¿no? Muy bien. Excelente, entonces. Entonces esta paciente, miren, quería caminar, ya, pero ya no podía y se detenía y prendida parada con un bastón. Estaba en el estadio 4 de la enfermedad. Ya 9 años de evolución, imagínense. ¿No? Con levodopa y carbidopa estaba para 2 horas, responde en 30 minutos de medicación, dosis máxima diaria. Entonces la paciente ya no le respondía más ya. Con este tipo de tratamiento que más adelante lo vamos a ver, esta paciente ya no respondía más al fármaco. Miren cómo la paciente quiere caminar y no puede caminar, ¿no? Ahí miren, quiere caminar y se queda quieta. Y tiembla nomás su cabeza y está temblando. Pero no avanza más de lo que debería avanzar. Entonces, un claro ejemplo, hay varios casos clínicos, pero lo vamos a ver, Dios mediante, la próxima clase. ¿Listo? Hasta que cabe. Ahora, chicos, les pregunto, las preguntitas para repasar en esta primera etapa de lo que es la enfermedad del Parkinson. Yo les pregunto y ustedes me responden. Yo les pregunto y ustedes me responden. A ver, para desarrollar la enfermedad del Parkinson se tiene que necesitar un mecanismo doble de golpe. ¿Cómo se llama ese doble mecanismo, chicos? ¿Cuáles son esos dos mecanismos que se necesitan? Factores genéticos. Factores genéticos y factor ambiental. Esos, factores ambientales y factores genéticos. Importante para el desarrollo de la enfermedad. Si uno de esos falta, no se desarrolla la enfermedad. Anoten bien. ¿Listo? Pero hoy en día se está hablando sobre los plásticos que uno consume. Hoy en día. Nombre los factores protectores que disminuyen la incidencia de la enfermedad del Parkinson. O disminuye que el paciente tenga la capacidad. ¿Cuáles eran esos 4 factores protectores? Era, por ejemplo, el consumo cafeína, tabaquismo, de cafeína, de tabaco, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? AINES y antagonistas de calcio, ¿no? Que es el diltiazem, el verapamil, o ya. Esto lo vamos a avanzar la próxima clase. Muy bien. 2 cualidades que la que se debe presentar en el estadio 2 de Bragg. ¿Cuáles son esas 2 cualidades que se presentan en el estadio 2 de Bragg? Alteración olfatoria. Ese en el estadio 1, ¿no? Ahí. Alteración en conductas del sueño y depresión. Uy, ¿qué habrá pasado? Parece que aquí pasó algo. A ver, vamos a ver. Ya, sigue. Aquí me sale algo que actualizar me sale. Ya. Entonces, ¿cuál era esos criterios? Aquí lo podemos ver bien. En los criterios de Bragg. Primero teníamos anosmia, ¿no? Hiposmia. Lo primero que teníamos.
Y después ya todo lo demás, ¿no? Esa es la parte 1. Y las dos cualidades del estadio 2 ya comprometía el tronco encefálico, ¿no? El núcleo basal de Meynert a nivel del estadio 2. Síntomas cardinales más precoces del Parkinson, chicos, ¿cuáles son? La rigidez. Temblores, rigidez. Eso mismo. Es la rigidez, por ejemplo, ¿no? La rigidez, la parte del temblor y la bradicinesia, ¿no? En los estadios, ya parece que esto aquí no quiere cargar, chicos. Muchos se tardan. ¿Aló, aló? ¿Me escuchan, chicos? ¿Aló? Sí. Ya. Van a disculpar, hay mucha interferencia de señal. Ya. Síntomas cardinales más precoces eran temblor, rigidez y bradicinesia. Describe el síndrome de Pisa. ¿Cómo era el síndrome de Pisa, chicos? Vamos. Era que el cuerpo de la persona se inclinó hacia adelante. Ahora sí. Ya. Van a disculpar la falla de la señal de aquí. Ya. Entonces era el paciente con síndrome de Pisa es que se incurvaba ligeramente hacia adelante o hacia los lados. ¿Cuál es el síndrome de Pisa? Era hacia los lados, ¿no? Hacia un lado. Se incurvaba el paciente hacia un lado. Y eso lo veíamos cuando había mucha tonicidad a nivel de los músculos dorsales. ¿Cómo hacer el diagnóstico clínico de la enfermedad de Parkinson, chicos? ¿Cómo hacen ustedes el diagnóstico clínico? Necesitan ustedes 3 variables. ¿Cuáles son esas 3 variables para hacer el diagnóstico clínico de estos pacientes con enfermedad de Parkinson? ¿Cómo lo hacen ustedes? ¿Vamos, chicos? Vamos. ¿Cómo le hacen ustedes el diagnóstico clínico para este paciente con enfermedad de Parkinson? Verlo sin el síndrome de Parkinsiano. Ya, ¿cómo hacer el diagnóstico clínico de la enfermedad? ¿Cómo era? El primer punto. La rigidez. Tener los síntomas cardinales. ¿Cuál es el segundo? El segundo criterio. Ya hemos visto que tiene el paciente síndrome parkinsoniano, viendo los síntomas cardinales. ¿Qué más pido? ¿Qué más tengo que ver? Aparte del primer criterio. Criterio de exclusión. Eso, criterios de exclusión. Ver la historia clínica del paciente, que el paciente no tenga ninguna otra causa que le esté produciendo la enfermedad. Ver si tiene algún antecedente de enfermedad hepática, tumores, un ACV isquémico que me pueden producir un cuadro similar al del Parkinson. En este caso,
el ACV produce parálisis de una parte del cuerpo, ¿no? Y signo de ojos de tigre, bueno, ese era el segundo caso. El tercero, ¿cuál es el tercer criterio? Ya me estoy yendo para la otra pregunta. ¿El tercer criterio cuál era? Criterios de apoyo. Criterios de apoyo, por ejemplo, dándole levodopa, que es el fármaco de elección, que lo vamos a ver la próxima semana. El fármaco de elección es la levodopa, que no se ve acá, aquí, por acá está. No está cargando, ¿ya? Por ahí está el fármaco de la levodopa. Entonces le damos eso para que veamos el criterio de apoyo que tiene contra la enfermedad del Parkinson. Entonces, criterios de apoyo, no se olviden. Esos 3 criterios hacemos para el diagnóstico clínico de la enfermedad. Y el signo de ojos de tigre e hiperintensidad del putamen, ¿se observa dónde? ¿En qué enfermedad se ve? El signo de ojos de tigre y hiperintensidad del putamen. En la enfermedad de Parkinson. Eso, en la enfermedad de Wilson, muy bien. Y la enfermedad de Wilson es por una acumulación de cobre. Lo vamos a ver más adelante, una acumulación de cobre a nivel de los ganglios basales. Y puede producir un pseudo-parkinsonismo o un parkinsonismo de otras causas, ¿no? Que tiene otro origen. Pero no la propia enfermedad de Parkinson, que es distinto. La enfermedad de Wilson no responde a la levodopa. Esa es la diferencia grande. Sin embargo, la enfermedad de Parkinson responde a la levodopa. Y eso lo vamos a ver la próxima semana. ¿Listo, chicos? Y gracias por su atención. Ahí grandecito dice clarito, que Dios me los bendiga. Gracias por haber escuchado, por haber atendido la charla larga que tuvimos. Y eso que nos falta, farmacología. Cómo entender de dónde actúan los fármacos en cada parte, desde que se forma la levodopa hasta que entra a nivel de los receptores dopaminérgicos para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Eso nos falta avanzar y lo vamos a ver Dios mediante, la siguiente semana. ¿Listo, chicos? Gracias por su atención. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Listo, Sandra? ¿Alguna pregunta que tengan antes de retirarse, antes de irse a mimir, a descansar, a estudiar otros temas? Ya hemos visto la primera parte, ahora nos falta tratamiento. ¿Cómo hacemos el tratamiento para la enfermedad del Parkinson? Tratamiento complejo. ¿Ya? Dios mediante lo vamos a ver la siguiente semana. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Listo? Entonces, si no tienen ninguna pregunta, nos podemos ir a descansar. Que tengan buenas noches. Hasta luego, Auxi. Hasta luego, Miguel. Digo, hasta luego, Cali Isaac Santos. Nos vemos. Chau, chau. Y ya está grabado la clase, no se preocupen.